Noelia, estamos cansados de la cuarentena, estamos viendo que esta cuarentena nos está trayendo problemas, depresiones, ansiedades, tristezas, problemas de alimentación, problemas de relacionamiento en diferentes edades. Y hablábamos de la higiene, comentábamos este tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para limpiar esto que está acá adentro? Bueno, todo lo que vos mencionaste, todas esas circunstancias que mencionaste, tienen un común denominador o un trasfondo similar, que es el plano emocional. Es decir, ¿cómo hacemos para limpiar esas emociones que nos resultan desagradables, que nos acarrean malestar y que si las dejamos estar en el largo plazo pueden ocasionar un problema severo, como puede ser una patología de la salud mental? ¿Sí? Por ejemplo, una depresión. Por ejemplo, exactamente, a eso me refería. Por ejemplo, fobia. Una depresión, un ataque de fobia, como se dice, ataque de pánico, exactamente. Son todas circunstancias que llevan el exacerbamiento de una emoción displacentera o desadaptada, ¿sí?, para un contexto. En términos de lo que es educación emocional, lo más importante para uno poder empezar a sanar o a limpiar estas emociones es reconocerlas, ¿sí? Como ocurre en el plano del cuerpo, cuando uno tiene una dolencia, lo primero que se manifiesta es esa conciencia corporal de que hay algo que no está funcionando bien. En el plano emocional es un poquito más complejo porque no hay materialidad de algo que nos denote un malestar. Uno ve un entumecimiento, ve un enrojecimiento, ahí ya detecta que hay algo que no está funcionando bien. En el plano emocional ocurre como con los órganos internos, que hay que tener una conciencia de eso que está ocurriendo adentro para, primero que nada, reconocer la emoción. Ese sería como el primer paso, el reconocimiento de las emociones. Una vez que accedemos a ese umbral de saber que algo me está pasando, que algo me está perturbando, a partir de ese reconocimiento puedo empezar a operar, a obrar en función de eso. Las emociones primarias, las emociones más originales del ser humano son tres y se relacionan con la supervivencia del individuo, ¿sí? Y esas emociones primarias son miedo, en primer lugar, dolor psíquico, que puede ser angustia, y rabia o enojo. Miedo, dolor y rabia. Entre esos tres pilares se desenvuelve todo lo que es la mente humana o la emoción humana, ¿sí? Circundando algunos de estos tres factores que se pueden combinar entre sí o pueden, como yo digo, recrudecerse y terminar en algo mayor o en cualquier circunstancia de la vida se da. Nosotros recién estábamos charlando cosas del devenir cotidiano y en cualquier circunstancia de la vida nosotros podemos identificar miedo, dolor y rabia como esos factores que nos mueven emocionalmente. Es real. Es real. El miedo, en esto que tiene que ver con la cuarentena, es a morir, a enfermar y a morir. Ahora, como progresivamente va pasando el tiempo, ese miedo pareciera que se va desdibujando, porque uno entiende que no es tan de un momento para el otro, que todo es progresivo. El miedo es a seguir en este estado, a que esto se perpetúe, pareciera como que nunca vamos a salir. El dolor o la angustia tiene que ver en gran medida con no poder contactarnos físicamente con el otro, con no poder estar con el otro, no poder verlo, no poder abrazarlo. Eso va desarrollando una forma de dolor emocional que es la angustia, ¿sí? Y ahora está apareciendo mucho la rabia, la bronca, el enojo con esta situación, porque vemos que se va estirando, porque no sabemos cuándo va a terminar, porque empiezan a premiar otras circunstancias que tienen que ver con el trabajo, con cómo voy a hacer, con la plata que no me alcanza, etc. Entonces aparece el miedo, el enojo, como esa rebelión interna ante eso que está pasando. El enojo muchas veces enmascara una dificultad de aceptar una situación. Esto que está pasando no es como yo esperaba, no es lo que yo quería, entonces me rebelo con el enojo, ¿sí? Y termino con lo que quisiera haber empezado, que lo principal es aceptar, ¿sí? Uno reconoce una emoción displacentera o desadaptativa, como puede ser el miedo, uno se da cuenta que está teniendo miedo, trata de relacionarlo con qué aspectos de su vida está relacionado ese miedo que uno padece hoy y trata de hacer lo posible por eliminar esas fuentes de miedo para poder dejar de sentir ese miedo. Y así con cada una de estas tres emociones primarias.
Te estaba escuchando y este tema es peligroso, por ejemplo, la etapa del enojo, ¿no? Porque vos decís, este enojo puede provocar que la gente diga, bueno, estoy cansada, ya no me cuido más, ya salgo sin el barbijo, no hago más cuarentena, me voy a reunir con mis amigos, Totalmente. ¿no? Que puede... Llevando esto a la situación de cuarentena que tenemos hoy. Si no estuviéramos hablando de la cuarentena, bueno, ese enojo podría también afectar al grupo familiar, podría afectar a las relaciones, etcétera. Pero hoy en la cuarentena, a lo mejor creo que gran parte de los argentinos estamos en esta situación de decir, estoy podrida. Totalmente. Harta, me tiene cansada. Sí. Porque además, cuando fue que se disparó esta situación de coronavirus, COVID-19, con este miedo, que era lo primero que aparecía, nos replegamos, ¿sí? Nos recluimos. El miedo hacía que fuera más fácil obedecer, porque te decían, quédate en tu casa, que en tu casa estás protegido. Entonces, rápidamente todos nos adaptamos, con una adaptación de cartón pintado, porque no fue fácil, dijimos, nos quedamos en casa. Esa adaptación que no fue completa, que fue más bien acatar una norma y por el miedo, entonces accedo a esto que me están imponiendo, no duró mucho tiempo. A medida que fueron avanzando los días, que fuimos viendo que había contagios, hablemos de nuestra ciudad, de Mercedes, ¿no es cierto? Que había, o de las zonas que nos rodean, ¿no? Pero no de Buenos Aires. Fuimos viendo que había casos, pero que no eran tanto, que la gente se enfermaba y se curaba. Entonces el miedo empezó a bajar y uno empezó como a decir, me estoy enojando, me está doliendo esta situación. Sí, me angustia, me da no me permite trabajar, eso también se acompaña de un dolor psíquico, me angustia no tener plata para pagar mis cuentas, no saber cómo voy a hacer, qué va a pasar más adelante. Entonces ahora se va superando la etapa del miedo, no del todo, pero de una manera parcial. Lo mismo con el dolor, uno empieza a ver que se puede seguir manejando en este contexto, aunque no es el normal, y emerge todo este correlato que tiene que ver con el enojo y con la rebelión que acompaña el enojo. Entonces empiezan a darse situaciones, en algunos casos, hasta irracionales, como vimos que pasó en la ciudad de Buenos Aires con la gente que salió a correr. Tal cual. Fue como una rebelión, el cuerpo se rebelaba, la gente quería moverse, encontraron una forma de salir, salieron todos juntos. Y eso raya el discurso delirante, porque estaban corriendo pero corrían con barbijo. Entonces era como una cosa muy surrealista, porque todo esto, digamos, cuando las emociones gobiernan la conducta humana, indudablemente se cae en una cierta irracionalidad, ¿sí? Entonces yo la invitación que hago justamente es la de racionalizar las emociones, hacer consciente eso que nos pasa, que eso que pasa acá en el corazón, en el pecho o en el alma, donde cada uno quiere ubicar el aspecto emocional, tenga un correlato racional para uno poder obrar con la emoción, no reprimirla, no taparla, pero racionalmente, no que la emoción domine el pensamiento. Claro, ¿cierto? claro, no salgamos como locos, como pasó el domingo, por ejemplo, que yo creo que es parte también de esto que vos decís, de las diferentes etapas que estamos pasando. El domingo con el Día del Padre, Mercedes era una fiesta, había asados y cola de autos en cada casa, realmente fue un descontrol que esperemos no traiga consecuencias, o porque, bueno, como decíamos hoy, no tenemos circulación de virus, entonces nos confiamos más, pero creo que esta etapa del enojo, del estoy podrido, ya me cansé, me voy a ir a verlo a mi papá, ¿y cómo hacemos para racionalizar los sentimientos? Bueno, es que es muy buena la pregunta. Justamente lo primero es prestar atención a eso que pasa adentro, ¿sí? Que si hay alguna de las cosas que nos deja como lección esto del coronavirus, del COVID-19, es que tenemos la posibilidad de parar, ¿sí? Que todo sigue así como un rum permanente, cotidiano, que uno va atrás de las cosas, etcétera, pero que uno tiene también la posibilidad de parar, y no tiene que haber una pandemia para uno parar, ¿sí? Entonces, es decir, yo últimamente me siento que me estoy enojando más a menudo. Yo no soy una persona que grita, y de repente me encuentro que estoy gritando en circunstancias que habitualmente yo no soy de gritar. Lo pongo como un ejemplo. Como un ejemplo. Entonces uno dice, eso que me está pasando a mí, ahí empieza la racionalización. ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué yo me identifico ahora como una persona que grita si yo habitualmente no soy de gritar? Y no me hace bien gritar. Entonces trato de identificar qué aspectos de mi vida pueden estar relacionados con ese enojo y por dónde está viniendo esa sensación desagradable o desadaptativa, como yo digo.
Ese es el primer paso, el reconocimiento de las emociones. Y una vez que uno reconoce la emoción, la hace racional, trata de entenderla y le puede dar un mejor cauce. Yo varias veces durante el transcurso de la columna hablé de la adaptación o la desadaptación, porque ese es el desafío del ser humano, ¿sí? En pandemia, sin pandemia. El desafío es adaptarnos al contexto en el que estamos y ser felices con lo que tenemos. Con lo que nos toca. Con lo que nos toca, Qué exactamente. difícil, ¿no? Lo decís de fácil. En eso lo primero es la aceptación. Es decir, yo acepto, en primera medida, acepto la condición en la que estoy. No por esto estamos incitando a un conformismo, es decir, bueno, te tocó esto, acéptalo. No, lo que no te guste, lo podés cambiar, lo vas a cambiar, pero lo vas a cambiar en un proceso, no lo vas a cambiar de un día al otro y no lo vas a cambiar mágicamente. Entonces, tratemos de ser adaptativos de la mejor manera posible. Este proceso que estamos atravesando tiene vaivenes, nos adaptamos a una primera etapa, después nos cansamos, nos desadaptamos, volvemos a adaptarnos, es un entrar y salir casi permanente en este interjuego emocional. Esta ansiedad. Sí, y que las personas tendemos a rigidizar las conductas, a decir, bueno, esto funciona así, de esta determinada manera, y yo lo controlo de esta determinada manera. Y en esta situación que estamos atravesando, de restricción social, coronavirus, todo lo que hablamos siempre, hay que ser mucho más flexible, porque las cosas van variando y uno no se puede quedar agarrado de eso que funcionó en un momento, porque después deja de funcionar y hay que tratar de buscar otro recurso, ¿sí? Lo vemos mucho las personas que compartimos nuestras vidas con niños, donde vemos que esto es permanente, niños adolescentes. Esta necesidad de adaptarse, desadaptarse, volver a empezar, probar de nuevo, cambiar. Porque si nos quedamos en un comportamiento rígido, lo único que hacemos es forzar nuestra estructura psíquica, mental. Cuando algo dejó de funcionar, queremos que siga funcionando como funcionaba antes. Y es la tendencia habitual de las personas. Y es lo que muchas veces, Caro, nos trae mucho sufrimiento, no solo individual, sino también en las relaciones de pareja ni hablar, que no funcionan y se sigue rigidizando y se sigue insistiendo. En ámbitos laborales también sucede mucho. Y creo que esa es la gran enseñanza que nos deja todo esto, que es primero la posibilidad de parar no porque para el mundo, paro yo, me detengo yo, me miro para adentro. Es un ejercicio que se llama introspección, mirar para adentro. Decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí con esto? Cada persona ve si esto lo necesita hacer diariamente, si lo necesita hacer cuando se siente mal. Hay quien lo hace corriendo, haciendo deporte, digamos, hay muchas maneras de poder hacer ese ejercicio, no es solamente sentándose y quedándose quieto. Hay gente que está cocinando, batiendo un huevo y está haciendo introspección, te lo puedo asegurar.